Caso clínico número 13 de la materia clínica médica a cargo del doctor Sergio Alberto Virete Cisneros por una servidora Judith Hernández García. Presentamos al paciente, es un masculino de 50 años con antecedente de hipertensión arterial sistémica, tratada actualmente con enalapril y metoprolol, insuficiencia cardíaca congestiva y reemplazo de válvula mitral. Estas tres patologías desde hace 8 años. Debido al reemplazo de la válvula mitral, toma acenocumarina. El paciente es alcohólico hasta la embriaguez, remitido hace un mes, y tiene tabaquismo positivo con un índice de 5, drogadicción positiva a cocaína inactiva actualmente. Se presenta el servicio de urgencias debido a disnea de pequeños esfuerzos con 7 días de evolución que se ha ido exacerbando. Un día antes de presentarse, tiene dolor en mesogastrio y un único episodio de vómito, así como palpitaciones. Hace 24 horas terminó tratamiento con levofloxacino por una neumonía. En la exploración física encontramos al paciente pálido, con ingurgitación yugular grado 3, ascitis grado 2, crépitos basales bilaterales y edema de miembros inferiores. Entre los datos pivote encontramos la disnea de pequeños esfuerzos, la ingurgitación yugular, el edema de miembros inferiores, la ascitis, no atención, crépitos basales bilaterales, palpitaciones, palidez, el antecedente de la insuficiencia cardíaca congestiva, tanto el reemplazo de la válvula mitral, el alcoholismo, tabaquismo y los antecedentes de la neumonía, con lo que podemos integrar dos diferentes síndromes que nos pueden llevar a nuestro diagnóstico diferencial. Este es el síndrome ascítico y la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca la define la OMS como la hipertrofia del ventrículo derecho que resulta de las enfermedades que afectan la estructura y o la función del pulmón. Tiene síntomas diferentes como edema de miembros inferiores, distensión abdominal, dolor en hipocondrio derecho. Esta incapacidad del corazón para mantener en todo momento el volumen minuto adecuado para las necesidades metabólicas del organismo. Y tiene diferentes etiologías en las que puede o no verse alterada la función ventricular. En el caso del síndrome ascítico, este se define como la presencia de líquido en la cavidad peritoneal. La etiología más común son enfermedades hepáticas que cursan con hipertensión portal, en especial la cirrosis hepática, con menor frecuencia la hepatitis alcohólica. En su desarrollo intervienen dos tipos de trastornos, que es el trastorno de la función renal e hipertensión portal y las alteraciones hemodinámicas de la circulación general, que esta puede darse por una disfunción cardiocirculatoria. Integrando ambos síndromes podemos encontrar 4 diferentes patologías que pueden estar dándonos esto, que es la enfermedad renal crónica, la cardiopatía hipertensiva, la endocarditis infecciosa y una transgresión alimentaria y o farmacológica. En el caso de la cardiopatía hipertensiva, este es un conjunto de cambios en la masa ventricular izquierda, la función cardíaca y el flujo coronario que se produce en el corazón como respuesta a la elevación anormal y mantenida de la presión arterial. La sobrecarga de la presión de la hipertensión arterial impone en el ventrículo izquierdo, generando una situación de estrés biomecánico, aumentando las demandas de trabajo del parénquima del miocardio, que crea como consecuencia estrés, cuyo resultado final son las alteraciones fenotípicas, que estas son hipertrofia y apoptosis de los cardiomiocitos, fibrosis e hipertrofia de la capa media de las arterias y arteriolas, que configuran un llamado remodelado del miocardio. Según los criterios de Framingham, la masa ventricular izquierda se puede predecir con diferentes factores. Uno de ellos es que los pacientes sean mayores a 40 años. Los eventos coronarios. Entre el 3 y el 8% de los pacientes hipertensos presentan una cardiopatía hipertensiva y tienen alteraciones electrocardiográficas. Hay diferentes factores predisponentes como los hemodinámicos, como la presencia de presión arterial, la precarga, el estrés parietal y endurecimiento de las arterias centrales, y no hemodinámicos como genéticos, hiperactividad simpática y la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona.
El diagnóstico se puede hacer mediante ecografía o resonancia magnética para detectar la hipertrofia y diferentes estados de dilatación del miocardio. Y también se puede utilizar una ELISA para detectar diferentes enzimas como el producto de la fosfatidilcerina, que es la ANV. En el caso de la enfermedad renal crónica, esta se define como una presencia de una alteración estructural o funcional renal, ya sea en el sedimento, en la imagen o en la histología, que persiste por más de 3 meses con o sin deterioro de la función renal o del filtrado glomerular, que este sería menor a 60 mililitros por minuto. Hay diferentes factores de riesgo, como una edad avanzada, historia familiar de enfermedad renal crónica, masa renal disminuida, bajo peso al nacer, raza negra o diferentes enfermedades como la diabetes mellitus, la obesidad o la hipertensión arterial. Factores iniciadores, como lo es enfermedades autoinmunes, infecciones, litiasis renal, obstrucción de la vía urinaria, nefrotóxicos, diabetes o hipertensión. En el caso de los factores de progresión, se encuentra la proteinuria persistente, el tabaquismo, dislipidemia, anemia, obesidad, acidosis metabólica, hipertensión arterial o diabetes mellitus. Y en el caso de los factores que incrementan la mortalidad, está la anemia, la hipoalbuminemia, baja dosis de diálisis e hipertensión arterial no controlada. Como pueden ver, los principales factores son la hipertensión arterial, que se encuentra dentro de las 4 categorías, que esta incrementa de un 39% a un 20% el riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica en hombres y mujeres respectivamente. También la obesidad se ve directamente relacionada debido a que es muy frecuente encontrar glomerulomegalia y glomerulosclerosis focal segmentaria, así como aumentar las demandas del filtrado glomerular debido a un exceso del metabolismo. En el caso de la endocarditis infecciosa, esta se define como una infección, generalmente bacteriana, de la superficie endocárdica del corazón, tanto el endocardio como válvulas cardíacas. Se manifiesta generalmente con síntomas como fiebre e inespecíficos como fatiga, malestar general y adelgazamiento, además de molestias musculoesqueléticas. La etiología, cerca del 90% de los casos, son infecciones por estafilococos, estreptococos o enterococos, generalmente por estreptococos. Hay diferentes factores que pueden influir a esto, y uno de ellos que posee nuestro paciente es un reemplazo de válvula. En el caso de nuestro paciente, pues posee una válvula mecánica que puede ser uno de los principales factores de riesgo. El diagnóstico de esta patología es el hemocultivo, que se debe hacer al menos 3 veces en diferentes ubicaciones del miocardio. La transgresión alimentaria y o farmacológica nos puede llevar a una insuficiencia cardíaca descompensada, que es definida como un síndrome clínico en el cual una alteración estructural o funcional del corazón lleva a una incapacidad del mismo para satisfacer las necesidades del organismo, causando limitación funcional y precisando la intervención terapéutica inmediata. Esta descompensación nos va a llevar a una respuesta hemodinámica, que es la reducción del gasto cardíaco, el aumento de las presiones de llenado e intercambio de posgarda, así como desplazamiento del volumen. Y en respuesta a estos cambios hemodinámicos se va a ver una activación neurohormonal, actividad inflamatoria y estrés oxidativo, que nos pueden llevar a diferentes patologías cuando estos están descontrolados, como hipertrofia ventricular, apoptosis miocárdica, depresión de la contractilidad y crecimiento de los fibroblastos. Esta se puede manifestar en 4 diferentes escenarios, como lo es el edema agudo pulmonar, que es el número 1, choque cardiogénico, crisis hipertensiva y la insuficiencia cardíaca exacerbada. Y estas se pueden dar debido a una transgresión en la dieta hiposódica o un abandono del tratamiento, que en el caso de el tratamiento puede ser por un inapropiado uso de los medicamentos o por el abandono de estos, o en el caso de la transgresión dietética puede ser por un exceso de ingesta de sal.
Una vez que tenemos estos datos, a nuestros pacientes se les realizaron diferentes exámenes laboratoriales, entre ellos una biometría hemática en donde se denota una anemia normo-normo, una leucocitosis de 10.54 a expensas de neutrófilos. Se le realizó una química sanguínea donde los niveles salieron normales, tiempos de coagulación donde también todo salió sin alteraciones, un electrocardiograma donde no presenta datos de infartos antiguos o anomalías, y una radiografía de tórax donde se evidencia cardiomegalia, además de un ecotrans torácico donde se evidencia remodelamiento del ventrículo izquierdo con hipertrofia, aorta torácica dilatada, condicionando leve insuficiencia, ventrículo derecho dilatado, aurícula derecha e izquierda dilatadas, prótesis mecánica en posición correcta, y no se logra cuantificar evidencia de hipertensión pulmonar. Debido a los hallazgos que tuvieron en este paciente, se recomienda realizar un estudio de eco transesofágico para tener un diagnóstico más preciso. Debido a los datos recaudados, tanto en la exploración física del paciente, su clínica y los laboratorios que se le realizaron, se llegó a la conclusión de que el paciente pasa por un edema pulmonar agudo. Sin embargo, aquí la pregunta es ¿por qué o cuál es la etiología del edema pulmonar agudo? Por lo que se recomienda realizar un eco transesofágico para descartar que haya un proceso infeccioso como la endocarditis infecciosa, que haya una descompensación de la insuficiencia cardíaca congestiva o que haya una cardiopatía dilatada, o pues a realizar un interrogatorio exhaustivo o diferentes exámenes para descartar una transgresión alimentaria o una transgresión farmacológica que puede estar exacerbando las patologías, comorbilidades de nuestro paciente que puedan estar llevándonos al edema pulmonar agudo.